Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Ciencias Naturales. Vamos a ver el tema 2, la clasificación de los seres vivos. Ya habíamos visto en temas anteriores que tenemos seres unicelulares que solo tienen una célula y seres pluricelulares que están formados por muchas células. Bueno, pues vamos a ver cómo los seres vivos están organizados en estos 5 reinos. Tenemos el reino de los animales, que son pluricelulares, se alimentan de otros animales y se desplazan. Tenemos el reino de las plantas, que son pluricelulares, fabrican su propio alimento y no se desplazan. El reino de los hongos. Pueden ser pluricelulares o unicelulares. Toman su alimento del medio y tampoco se desplazan. Protoctistas. Incluye pluricelulares y unicelulares. Algunos, como las algas, fabrican su alimento. Y las bacterias, que son unicelulares. Su alimento, algunas lo fabrican y otras lo obtienen del medio. Ahora iremos parte por parte viendo cada uno de los reinos y sus características. Antes de nada, el estudio de los seres vivos. Sabemos que existen muchas técnicas e instrumentos para estudiar a los seres vivos. Lo más importante, el cuaderno de campo, donde siempre vamos a apuntar todas las costumbres, alimentación, todo lo que veamos sobre el ser vivo. También podemos fotografiarlos con una cámara, así tenemos un documento gráfico sobre dicho ser vivo. Tenemos también otros instrumentos como puede ser la lupa para ver a los seres pequeños, los prismáticos para ver aves a lo lejos y en ocasiones no podemos verlos, pero sí que nos dejan huellas, nos dejan excrementos, nos dejan rastros que podemos seguir para conocer un poco más sus costumbres. Como os había dicho, las guías de campo donde podemos obtener más información sobre estos seres vivos, nuestro cuaderno donde realizaremos nuestros bocetos, nuestras anotaciones, muy importante. Y el trabajo de campo, que es muy relevante para conocer todo tipo de costumbres, de características, de alimentación, de relaciones sobre los seres vivos. Como veis, un mapa, los prismáticos, la cámara fotográfica, todo lo que hemos comentado con anterioridad. Comenzamos con el reino animal. Está dividido en dos partes, digamos, los animales vertebrados y los animales invertebrados. Primero vamos a ver los animales vertebrados. Son aquellos que en su estructura tienen huesos. Por ejemplo, los mamíferos, las aves, los reptiles, los anfibios y los peces. Los mamíferos, pues son vivíparos, tienen la piel recubierta de pelo y respiran por los pulmones. Las aves, habéis acertado, tienen la piel cubierta de plumas, respiran por los pulmones y son ovíparos. Los reptiles, la piel cubierta de escamas, son ovíparos y respiran por los pulmones también. Los anfibios tienen la piel desnuda, respiran por branquias y por pulmones y son ovíparos. Y por último, los peces, que tienen la piel cubierta de escamas, respiran por branquias y son ovíparos. Pasamos ahora a los animales invertebrados, quiere decir que no tienen huesos en su estructura. Tenemos medusas y pólipos, esponjas, gusanos, equinodermos, artrópodos y moluscos. Las medusas y los pólipos tienen un cuerpo gelatinoso y un saco con tentáculos. Las esponjas están fijas en el fondo del mar y se alimentan de nutrientes que tiene el propio agua. Los gusanos tienen el cuerpo blando y alargado, carecen totalmente de patas. Equinodermos tienen el esqueleto interno formado por placas, incluso algunos tienen púas. Artrópodos tienen el esqueleto externo y las patas articuladas. Moluscos tienen el cuerpo blando y a menudo se protegen con una concha. Pasamos al siguiente reino, el reino de las plantas. ¿Qué clasificación tenemos en este reino? Pues tenemos las plantas con flores y las plantas sin flores. ¿Cuáles son las plantas con flores? Pues tenemos dentro de esta clasificación las gimnospermas y las angiospermas. Comenzamos por la primera, gimnospermas. Son flores sencillas y poco vistosas, como podéis ver en la fotografía. No producen fruto, sino piñas. Son árboles y arbustos de hoja perenne. Ahora, las angiospermas. Tienen flores y producen fruto que contienen las semillas, como podéis ver también en la fotografía.
Pueden ser árboles, arbustos o hierbas de hoja caduca o perenne. Las flores aparecen en primavera, como ya sabemos, o en verano y poseen las semillas. Dentro de la clasificación de las plantas sin flores, pues tenemos los musgos y los helechos. Comenzamos por el musgo. Nace en lugares muy húmedos, formado por un tallo, vasos conductores y raicillas, y sus esporas están dentro de cápsulas. Los helechos también nacen en lugares muy húmedos, tienen un tallo grueso y subterráneo del que salen las raíces y las hojas. Los soros es el lugar de la hoja donde se forman sus esporas. Llegamos al reino de los hongos. ¿Qué dos tipos tenemos? Pues tenemos unicelulares y pluricelulares. Dentro de los unicelulares, ¿cuáles son sus características? Pues que podemos encontrar las levaduras que se utilizan para elaborar el pan. Los pluricelulares, ¿qué características tienen? Pues por ejemplo el boletus, que produce setas para poder reproducirse. Y el moho, que produce otro tipo de estructuras, como cuando el pan se nos estropea y nace ese moho por encima, o la fruta. ¿Qué alimentación tienen? Bueno, pues muchos hongos se alimentan de plantas en descomposición, restos de animales o alimentos en mal estado. Otros son parásitos y causan enfermedades a plantas y animales. Los líquenes, que lo habréis visto pegados a las rocas, bueno, pues son hongos que se asocian con otro organismo, una alga, una roca, de manera que ambos salen beneficiados. Y el hongo, en esta relación, aportaría la humedad al alga y el alga proporcionaría ese alimento al hongo. Hongos con seta. Las personas y los hongos. Vamos a ver un poco más de esta relación. Los hongos más conocidos son las setas, como por ejemplo el champiñón. ¿Cómo están formados? Bueno, por una red de hilos llamadas micelio, como veis en la fotografía en la parte de abajo, que crece en el suelo y que se ocupa de absorber el alimento de la propia tierra. Cuando llega la temporada adecuada, estos filamentos dan origen a las setas. Las setas pues son parte del hongo que interviene en la reproducción, como podéis ver también en la fotografía. En ellas se producen en la parte de arriba las esporas, a partir de las cuales se generan nuevos hongos. Como veis en el esquema, ¿no? Tenemos el micelio que crece, luego va creciendo la seta y en la parte de arriba es donde nacen las esporas que con el viento y otros cambios climáticos pues se sueltan de esa seta, caen alrededor y hace que germine de nuevo otro hongo. Vamos a ver las consecuencias que tienen los hongos sobre las personas. Hongos beneficiosos son aquellos cuya actividad nos proporciona alguna ventaja. Por ejemplo, muchos hongos producen setas comestibles como el boletus, lo veis en la fotografía. Otros, como las levaduras, participan en la elaboración de alimentos como el pan y el vino. Aquí tenéis la levadura y el vino. Ahora vamos a ver los hongos perjudiciales. Son aquellos cuya actividad nos causa algún malestar. Aquí veis una fruta toda con hongo. Por ejemplo, algunos hongos parásitos pueden causar enfermedades como el pie de atleta, que al crecer en nuestros pies provoca enrojecimiento de la piel, picor y escozor, como podéis ver en las fotografías que os pongo a continuación. Pasamos al reino protoctista y posteriormente veremos el reino de las bacterias. Comenzamos por el reino protoctista. ¿Qué es un protozoo? Bueno, su única célula se parece a la de los animales. Viven en medios acuosos y se alimentan de otros seres vivos y causan enfermedades. ¿Qué tipos tenemos? La ameba, que se mueve y captura su alimento a través de los pseudópodos o falsos pies. El tripanosoma se desplaza gracias al movimiento del flagelo. El paramecio se desplaza gracias al movimiento de sus cilios. Y la vorticela, que vive fija al suelo y atrae el alimento gracias a sus cilios. Estos serían los cuatro tipos de protozoos. Las algas. Bueno, dentro de las algas, que pueden ser unicelulares o pluricelulares, viven también en medios acuosos y son capaces de fabricar su propio alimento. Tenemos dos tipos. Las diatomeas, que son las unicelulares, son visibles solo con un microscopio, como ya hemos visto en el tema anterior. Las algas verdes, pardas y rojas son algas pluricelulares y se pueden ver en los medios acuosos, como podéis ver a continuación en la foto que os pongo. Seguramente las conoceréis.
Y por último pasamos al reino de las bacterias, que son organismos unicelulares. Su única célula es la más pequeña y sencilla conocida, y se puede presentar de formas muy diferentes. Si tiene una forma esférica, se denomina coco. Si tiene una forma alargada, bacilo. Si tiene forma de coma, vibrio. Y si está en espiral, se llaman espirilos. Estas bacterias viven en todas partes de nuestro planeta, en el suelo, en el aire, en el agua, en el interior de otros seres vivos, dentro de nosotros también. Las hay que habitan en lugares imposibles para otros organismos, como los surtidores de agua hirviendo que hay cerca de los volcanes, denominados geysers. Las que viven en nuestro cuerpo, como la flora intestinal, nos ayuda a realizar la digestión. A cambio nosotros les ofrecemos alimento y un lugar para vivir. Sería una relación en la que los dos salimos beneficiados. También hay otras bacterias que pueden provocarnos enfermedades a nosotros y a otros seres vivos. Es el caso de las bacterias que producen la diarrea, neumonía, cólera o faringitis. Por último, tenemos bacterias que se emplean para fabricar derivados lácteos, como el yogur, algunos quesos o las que se utilizan en la producción de antibióticos. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya solucionado muchas dudas y que sigáis atentos y motivados para ver más vídeos de naturales.